México grita, México llora, México sufre, México se desangra en las calles, no solo que asediados por los delincuentes y del crimen organizado común, sino ante todo por el crimen organizado estatal que ha salido a garrotear salvajemente, impúdicamente, impiadosamente a su propio pueblo, a los mexicanos y mexicanas de bien, que están cansados de no poder salir a las calles y vivir en libertad, de perder a sus seres queridos, de vivir en un estado de guerra permanente. Y se tornan proféticas ciertas palabras. Veamos. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. En repetidas ocasiones hemos dialogado. Primero, cuando fui dirigente nacional de nuestro partido. Después, como secretario de Desarrollo Social. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. Este es, señores, quien pronuncia las palabras, fue candidato presidencial del PRI, se llama Luis Donaldo Colosio, y hablaba frente a un gentío que veía en ese hombre una luz al final del túnel. Mucho sufrimiento en aquella dictadura de partido único que hoy se ha reconfigurado con otro partido único, que es Morena. Nosotros, por supuesto, que no apoyamos a Colosio y a ningún político, pero bueno, queda claro que ese hombre que encarnaba algún grado de esperanza popular terminó desvaneciéndose junto a su vida cuando lo asesinaron en Baja California en circunstancias bastante sospechosas, lo que nos remite claro al caso actual, el de Carlos Mazo. A partir de entonces, la nación azteca emprendió un camino directo hacia los infiernos. El incremento de la violencia por parte de las bandas criminales complejas, la complicidad manifiesta del gobierno izquierdista de Claudia Sheinbaum y el peligro de una intervención militar norteamericana que aumente aún más la sangre que riega este océano del mal, ha motivado a diversos sectores opositores y en especial a la llamada generación Z a salir en protesta porque están hartos de vivir en un país donde la vida humana no vale nada. El día de hoy les contaremos brevemente estos sucesos que han demostrado el lado más autoritario del régimen morenista, que comienza a asimilarse cada vez más a sus homólogos venezolanos. La trágica muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue la gota que derramó el vaso. Varios puntos del país fueron testigos de multitudinarias movilizaciones en contra de la violencia extendida que reina en el país y la insoportable parsimonia de Sheinbaum, quien minimizó todos los reclamos de la población, en especial los de la juventud, la llamada generación Z, a quienes la pseudocientífica de la Fundación Rockefeller, autora de la Agenda 2030, llamó bots. No quiere reconocerlos siquiera como humanos. ¡Qué sorpresa! Tratándose de una sionista comunista, por lo menos de origen. Dicho grupo convocó el día 15 de noviembre a toda la población mexicana a salir a las calles a manifestarse en contra de todo lo malo que ocurre en el país, que es mucho. Esto hizo sudar frío por la espalda al morenista Ricardo Monreal, de izquierda dura, y a otros adefesios de la formación guinda, quienes temen terminar como los comunistas de Nepal, ¿se acuerdan? Jodidamente huyendo.
Días antes de la manifestación, el partido de gobierno amaneció cubierto por una muralla metálica de casi 3 metros. El Palacio de Gobierno, perdón, llevo muchas horas sin dormir, pero me interesa particularmente cubrir este hito histórico para México. Palacio de Gobierno amurallado, ¿ok? Preparándose para lo peor. Con el gobierno morenista que inauguró en su primer ciclo López Obrador, que quería vender el avión, que se mudó de Los Pinos, que andaba caminando entre la gente. Bueno, este gobierno le tiene pánico al pueblo, ¿ok? E hicieron un esperpento metálico para cuidar la seguridad de Sheinbaum, que además, como les contamos en este canal, está bastante enferma, por más que hay un extremo hermetismo alrededor de su salud que declina. Bueno, todo esto debido a marchas que anunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación junto a la Generación Z, que tiene algo de primavera árabe, ¿eh? Justo es decirlo también. Se está hablando de estas protestas en distintos lugares del mundo y ya están comenzando a utilizarlo por parte de ciertos grupos. Pero ese es otro tema. La gente tiene motivos muy lícitos para salir. La mañana del 15 de noviembre, los manifestantes comenzaron a concentrarse en inmediaciones del Ángel de la Independencia, en el centro histórico de la Ciudad de México. Algunos portaban banderas o camisetas del anime One Piece, símbolo de la generación Z. Otros pertenecían al movimiento del sombrero, los seguidores del fallecido Manso, gente del sector de salud pública y familiares de las víctimas de la violencia, más habitantes de todas las edades. La marcha se replicó en otras ciudades mexicanas como Guadalajara, Tijuana, Colima, Monterrey, etc. Los trolls morenistas, unos fracasados, en muchos casos chayoteros a sueldo del dinero de los contribuyentes, atacaron a los manifestantes minimizando la cantidad de gente que marchaba rumbo al Zócalo. Personalmente vi las imágenes, fue algo absolutamente histórico y masivo. La marcha siguió su camino y por todas las calles capitalinas se oían consignas como "Fuera Morena, Carlos Manso vive, el Estado lo mató". En pocas palabras, exigían el cese de la violencia que campea libremente a sus anchas, fundiendo con sus brasas las esperanzas y el futuro de sus hijos. Otros más atrevidos atacaron a Sheinbaum llamándola chichis de limón, en referencia al supuesto acoso que sufrió la mandataria cuando salió espontáneamente a la calle a saludar al pueblo humilde, un pueblo que ya no la tolera. Los manifestantes llegaron al Zócalo y, aparte de las vallas metálicas, se encontraron con agresivos policías antidisturbios armados hasta los dientes. Lo ven, amigos, ¿verdad? Realmente multitudinario. El pueblo contra el gobierno. Y no faltan razones. Lo que más les sorprendió fue que en los techos del palacio estuvieran apostados francotiradores. Igualito que en la Venezuela de Maduro. Esto también hizo recordar a la matanza de Tlatelolco de 1968, orquestada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y su sucesor Luis Echeverría. Ahí tienen algo más que mostrar. Bueno, vamos a hablar un poquito de Echeverría, era agente de la CIA, y hubo una operación Cointempro, si no recuerdo mal, en la cual hubo muchísimos assets de la CIA en México, entregándole gente a los grupos represivos del Partido Revolucionario Institucional, pero coordinado por la CIA, como lo eran la mayoría de los países sudamericanos en el llamado Plan Cóndor. En aquella época, por ejemplo, Alfredo Jalife, y lo traté en un documental que, por cierto, pronto, Paul, tenemos que revivir, Alfredo Jalife trabajaba, tras un frustrado intento de integrarse al PAN, como agente de la CIA, precisamente entregando gente para la CIA, básicamente, y luego se cambió, como no pudo prosperar así, y terminó a sueldo de los rusos, de los chinos, de los iraníes y de las peores escorias del otro lado de la imaginaria muralla de hierro. Un hombre que, por cierto, no termina de asumir que se terminó la Guerra Fría.
Y quizá está comenzando otra. No estamos del todo seguros que la pueda entender en su real magnitud, por más que sin duda es un tipo culto, aunque por supuesto muy dado a la invectiva y el insulto. Se ha metido con el maestro Luengas, Jalife no le llega ni a la suela de los zapatos. Luengas es alguien que denunció que en Telemundo les bajaban directamente los guiones de la CIA. Mañana tenemos aquí al maestro Luengas. Pero bueno, en fin, los padres de Sheinbaum, y esto lo contamos en nuestro documental, producción, por favor, recomienden el documental de Claudia Sheinbaum, fueron entusiastas delatores de sus compañeros de extrema izquierda. El abuelo de Sheinbaum era un comunista, no se olviden de esto, era un comunista, tesorero comunista que fue expulsado del partido por traidor y que antes de eso logró quedarse en México tras entregarle a la policía torturadora a su propio hermano, porque los dos eran espías rusos, soviéticos en México. Y el abuelo de Sheinbaum traicionó a su hermano, y los padres de Sheinbaum traicionaron a sus compañeros, y Sheinbaum traiciona a sus votantes y los muele a palazos. ¿Está bien? ¿Está claro? Esta es la línea moral que conduce México. Cabe recordar que en este fatídico episodio de Tlatelolco, como les dije, los papás de Claudia fueron lo que fueron, y hasta el momento, ahora, volviendo a la actualidad, hasta el momento que les mostré en el video, hasta que se abalanza la ciudadanía rodeando al palacio donde está encerrada la tirana enferma y furiosa, hasta aquel momento todo había transcurrido con normalidad y los participantes de la marcha hicieron un llamado a la paz y a no caer en distintas provocaciones del oficialismo. No obstante, entre la multitud se encontraba el germen de la discordia. Desde las sombras emergieron grupos de encapuchados seguramente infiltrados por la Secretaría de Seguridad del sucio Harfuch y por supuesto buscando problemas para provocar ¿qué? Una represión feroz, que es lo que la reina Claudia ordenó, lo mismo que hubiera ordenado la reina Cristina. Vamos a ser justos, la reina Cristina no hizo eso. Por ejemplo, en las masivas movilizaciones que le hicimos en el 8N de 2012. Sheinbaum parece que es más propensa a la violencia castrista chavista que aún Cristina Kirchner, y es mucho decir. Así que bueno, los vándalos intentaron derribar las vallas metálicas, provocaron que la policía responda con gases lacrimógenos, volaron botellas, piedras y artefactos explosivos en dirección a la muralla, y en ese momento candente fue cuando parte del vallado fue derribado y los antidisturbios estaban perfectamente listos. Uno puede verlo, no podemos mostrarlo por las políticas de YouTube, pero estaban perfectamente listos para abrirse paso, aplastar a la población, reventarlos a porrazos, patearlos en el suelo, tirarles gases lacrimógenos, dejar ciegas a ancianas y a criaturas y a niños. O sea, bestialidad propia de los asesinos de Maduro y compañía. México querido, no permitas que te pongan de rodillas. Compartan este video, amigos, en todas sus redes y grupos. Lo único que puedo hacer es darles este micrófono. El Zócalo se transformó en una batalla campal. Varios clips circularon por redes sociales mostrando cómo las fuerzas represivas de la capital golpeaban sin ninguna misericordia a los marchistas indefensos. Incluso a uno de ellos lo tumbaron al piso y lo patearon en el cuerpo y la cabeza. La policía atacó con sus bastones y con gas lacrimógeno no solo a gente joven, sino a niños de 4 y 5 años y a ancianos de 80, incluyendo una señora llamada Mariana que le fracturaron la muñeca, 82 años. Todos ellos fueron evacuados del lugar de conflicto y llevados a un rincón donde fueron auxiliados. Clip producción, por favor. Me golpearon con una piedra de loco, me lastimaron la nariz, me desmayé y me lastimé las rodillas. ¿Fueron las fuerzas del Estado las que te atacaron? Las fuerzas de la Ciudad de México. Bueno, aquí está mi respuesta. Les iba a hacer una respuesta a la Secretaría de Seguridad Pública que me había llamado que mentía. Aquí está. No, hay varios accidentados. Hay varios accidentados. Pero yo no ataqué a nadie y ellos sí me atacaron a mí. Están aventando todo. Y son puros jóvenes. Ok, Los que están en el frente. Sí, te lo puedo jurar. Porque yo los he visto salir. perfecto. Muchas gracias y que se reponga. Dios la bendiga. Amigos, no podemos mostrar otro clip que pueden encontrar en este portal. Generalmente, bueno, por favor, no muestres esta foto, que no se puede, producción. No se puede. Bueno, no se puede mostrar heridas en YouTube, así que bueno, ustedes pueden buscar por su cuenta niños de 4 años con la cara enrojecida porque las bestias le tiraron gas lacrimógeno.
No se ha visto una crueldad de estas características en décadas en México. Es una cosa aberrante, es una cosa fascista, que a los zurdos les gusta decirle fascista a todo. Esto es fascista, esto es fascista. La prensa tampoco se salvó. Un reportero del periódico izquierdista La Jornada, muy afín a Morena, fue derribado al suelo y recibió patadas, porque además estaba cubriendo todo esto, por supuesto justificando la represión, pero bueno, nada justifica, por supuesto, la violencia. Y esto es curioso, ¿eh? Esto es curioso. Después de que le pegan, él aclara que iba a mostrar que se estaba reprimiendo, que sí lo iba a mostrar, y entonces lo amenaza de muerte un policía, uno de los sicarios estatales. Estamos todos locos. Bueno, otros denunciaron que policías lanzaron cartuchos de gas y piedras por haberlos grabado infraganti, pegándole brutalmente a los manifestantes en el suelo, especialmente a mujeres y niños. El periodista estadounidense Joan Grillo publicó un video denunciando que le lanzaron gas lacrimógeno varias veces y cada cartucho era más fuerte que el anterior. Adelante. I got gassed a bunch of times, but that last time was really hard. It was really hard tear gas to get out of the area. That was like big time in the eyes and throat and stuff. Damn, that's hard stuff. Al finalizar la tarde, los manifestantes se dispersaron y la policía tomó control del Zócalo y habilitaron varias calles aledañas, incluido el metro. El saldo final fue de más de 100 heridos entre policías y civiles y una veintena de detenidos. Al día siguiente, Claudia Sheinbaum se encontraba en Tabasco, el feudo de AMLO, donde su hermano es el mayor terrateniente del Estado, y se hizo eco de las protestas. Sheinbaum aseguró que no existe un divorcio entre el gobierno y la ciudadanía. ¡Ja! ¡Ja! Y acusó a los manifestantes de violentos, sin apoyo popular, y además de estar respaldados por fuerzas extranjeras para socavar la soberanía mexicana. Es el maldito discurso chavista, pero extremo, calcado y plagiado. Los medios afines al régimen señalaron que en la marcha había muy pocos jóvenes, lo cual es una mentira abrumadora, que la mayoría eran gente mayor ligada al PAN. Incluso señalaron a Ricardo Salinas Pliego, de quien hace poco sacamos un documental, de haber estado detrás de todo y de financiar un supuesto grupo de choque llamado Bloque Negro, que comenzó la batalla campal, según los chupamedias de Morena. Es la misma narrativa del atentado contra Cristina Kirchner en 2022. El lunes 17, Sheinbaum nuevamente se refirió al incidente del sábado y sostuvo que el objetivo de la generación Z no era tomar el Palacio Nacional, sino que buscaban enfrentarse a la policía cuerpo a cuerpo. O sea, esto es un chiste de mal gusto. ¿Qué va la gente a boxear? ¿Van los cabros de 18 años? ¿Van a golpear a los chavalcitos de 17, de 16? ¿Tienen ganas de que la policía los reviente a palazos y les tire gas lacrimógeno? Pero qué enferma comunista, realmente. Por su parte, con perdón, pero uno repudia completamente la exaltación de la violencia y más aún cuando viene de las instituciones, y es lo que está haciendo Sheinbaum, justificando su represión stalinista. Por su parte, la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, otro monstruo ideológico, tecnocrático y totalitario, al que le hicimos un documental, y aprovecho para recomendarlo, busquen y recomienden producción el documental de Clara Brugada. Bueno, la alcaldesa Brugada siguió con el hilo narrativo de la madrastra Sheinbaum. Amigos, no sé si me están escuchando bien. ¿Sí? Producción, haga un gesto. Muy bien, bueno. Clara Brugada siguió con el hilo narrativo de la jefasa y afirmó que los manifestantes eran todos opositores y cínicamente aseguró que no hubo represión contra los hooligans del PRIAN. Cosieron a balazos de goma y de cañonazos de agua de alta presión a todos los que estaban ahí. Hay gente lastimada de gravedad, hay gente que todavía está internada en el hospital, no tienen cara. Berta Alcalde, fiscal de Brugada, anunció que los detenidos tras los acontecimientos del fin de semana seguirán tras las rejas y serán acusados de tentativa de homicidio. ¿Qué pruebas tienen? Ninguna. La represión se está volviendo una dictadura marxista. La represión fue tan dura que hasta la relatora especial de Naciones Unidas, Sheinbaum, es coautora de la Agenda 2030. A sueldo de la ONU, trabajaba en el edificio Rockefeller.
y las Naciones Unidas denunciaron a Sheinbaum diciendo que la represión fue excesiva y que no debían criminalizar la protesta pacífica. Venezuela. Mientras tanto, la Generación Z convocó a otra manifestación para el 20 de noviembre a las 11 de la mañana. La caravana partirá desde la Glorieta del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, es decir, la misma ruta que la del anterior sábado. Ahora, si bien es cierto que el mensaje de las protestas se desinfló a causa de la intromisión del PRI-PAN y por algunos influencers oportunistas, lo cierto es que los disturbios de aquella jornada no fueron espontáneos. Según Código Magenta, esos individuos encapuchados que pateaban la valla metálica pertenecen a un grupo de choque afín a Morena, llamado los Cuervos del Bienestar, quienes se habrían infiltrado en la protesta para desacreditar al movimiento Z y ponerlo como blanco de los ataques de la presidenta. El periodista Ramón Alberto Garza de Código Magenta comparó a los Cuervos con el Batallón Olimpia y los Halcones, fuerzas paramilitares que participaron en los episodios fatídicos de Tlatelolco en 1968 y el Jueves de Corpus Christi de 1971. Tras este suceso y a la espera de la nueva marcha, el destino de México pende de un hilo y se vuelve cada vez más sombrío. La sangre y las balas seguirán manchando todos los rincones de la patria azteca como si se tratase de una gran mesa de sacrificios humanos, similar a la era prehispánica. Sheinbaum y sus compinches podrán mentir todo lo que quieran, pero la realidad se impondrá sobre ellos, cueste lo que cueste. Mientras México arde en llamas en Washington, D.C., el desalmado Donald Trump los mira atentamente desde el despacho Oval. Y créanme que está salivando. Se frota las manos a la espera de lanzar una invasión que, entre comillas, acabará con los cárteles, pero junto a los cárteles, la mitad de México. La excusa, la chispa del conflicto, pueden ser la muerte de Manso, la represión feroz a la Generación Z, o vaya uno a saber cuántas muertes más. Los invito, amigos, a compartir este video en todas sus redes y grupos y apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz, donde desde tan solo con $3 mensuales accederán a grandes libros del pensamiento libertario en PDF y a partir de 5 videos exclusivos para mecenas. Y atentos que pronto lanzaremos una campaña exclusiva para financiar nuestro nuevo estudio. Apóyanos en patreon.com/Nicolás Moraz y hasta la próxima.